ganas de recibirte. Vamos a hablar de un tema que plantea desafío y que empieza por una pregunta, que por ahí viene bien hacérsela de vez en cuando, cosa de no perder el rumbo, y esto ya es personal. ¿Estamos sobreviviendo o estamos viviendo? El desafío de recuperar el sentido en medio de la rutina. ¿Qué tema la rutina? ¿Qué tema la rutina, vivir, sobrevivir? Y el sentido. Y el sentido. Una combinación letal para un martes 10:30 de la De la mañana. mañana, bueno. Con el agregado de que los coaches nos gusta más el terreno de la pregunta que el de la respuesta. Así que, en todo caso, juntos iremos reflexionando a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Pero creo, a mi juicio, que estamos sometidos a una matrix productivista, ¿sí? Resultadista, que nos tiene de alguna manera distraídos. Porque cuando perdemos el sentido o nos alejamos un poquito de él, es altamente probable que estemos inmersos en vivir una vida como una carrera de postas, de llegar desde un lugar al otro, ¿no? Levantarse rápido, no tener tiempo para desayunar porque me tengo que ir. Y cuando vuelvo de eso, seguramente tengo otro horario de otra actividad para hacer y así vamos cumpliendo estas postas del día para llegar a la noche cansados, terminando una jornada, pero que nos deja con algunas preguntas y nos deja con una sensación, como lo mencionábamos al inicio, de vacío, de empezar a pensarnos que no era todo eso. Es que debe haber cosas poco eh, o que te dejan con mucha insatisfacción, que es esto de llegar al final del día y sentir que no te diste cuenta cómo pasó el día. Mm, claro, porque una de las distracciones es la pérdida de conciencia. Porque cuando nosotros vivimos esto que yo defino como una carrera de postas, lo que sucede es que perdemos la conciencia de todo y el tiempo empieza a tener otro sentido. Eh, y nos preguntamos, como bien vos decís, al final del día, ¿qué hice hoy? Y parece que no hicimos nada, sin embargo tenemos un checklist infinito de cruces, de tildes, entonces es raro tener la sensación de que no hice nada al mismo tiempo. Si reviso la hoja de la agenda, da un montón de renglones llenos, entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Eso, ¿qué terminó sucediendo? Y ¿sabes qué? Me imaginaba gente diciendo, bueno, pero ¿sabes qué? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que cumplir con todas las demandas de mi jefe, porque precisamente después tengo que pagar la luz y tengo que pagar el gas, porque tengo que llevar a mis hijos al colegio y después a la actividad extraescolar. Y si no los llevo, ¿qué pasa? Y bueno, y ahí y tengo que pensar en hacer las compras y hacer la comida, porque tampoco podemos dejar de comer. Y ahí, al final del día decimos, sí, hice un montón de cosas, pero no me di cuenta que, o sea, no estaba yo ahí en todas esas cosas que hice. Claro. Y fíjate lo que vos decís, yo te escuchaba y repetiste varias veces, tengo que, Ahí sí, el tengo que, ¿no? Esta cuestión de, tengo que hacerlo. y sí. ¿Quién me lo impone? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y acá la invitación es un poco a despertar el sentido de el diseño de quién quiero ser y qué vida quiero vivir. Por supuesto que en términos de título suena muy bonito y alguien dirá, sí, pero ¿quién paga las cuentas justamente? Claro. ¿No? Bueno, lo que sucede es que no es 2 más 2 4 y a partir de un chasquido de dedos mañana voy a empezar a vivir una vida plena y consciente, sino más bien una búsqueda que no debe, a mi juicio, abandonarse nunca, que es la de quién soy y a dónde voy,
y en el afán de responderla, tratar de recuperar siempre la conciencia, ¿sí? Porque si estamos despiertos de qué tempo con estamos viviendo, como una especie de pulso, como el del corazón, que nos marca el minuto a minuto, vamos a estar por lo menos dándole batalla genuina a que el tiempo pase porque sí y a que las cosas las haga porque las tengo que hacer. Y quizás lentamente empecemos a elegir, ¿sí? Pero a elegir con un poquito más de libertad, encontrando un poquito más de libertad. Porque también aparece esto de la obligación, de que tengo que, digamos. Y nunca olvidarse que alguien puede decir, bueno, pero yo tengo este trabajo hace mucho tiempo, tengo que darle de comer a mis hijos, no lo puedo cambiar. Pero sí lo puedes resignificar y ahí la energía cambia. Entonces, tengo este trabajo, ¿sí? Pero no un tengo que. Lo tengo porque lo elijo para el paso que sigue, ¿no? Es el que me permite hoy darle de comer a mi familia y también lo puedo empezar a vivir como un puente que me pueda dejar un poquito más allá, y más allá es más cerca del sentido, más cerca de la libertad, más cerca de la elección personal de qué vida quiero vivir. Qué interesante eso de resignificar, porque planteándotelo de esa manera, le veo mucha más posibilidad y no que sea una presión más esto de encontrar el sentido. ¿Por dónde empezamos a resignificar un trabajo, suponte? Bueno, es la relación con el pasado, entendiendo que el pasado es este segundo que ya se fue y no vuelve más. Eh, si, lo más importante a resignificar es la energía y la emocionalidad funcional, porque a veces pasamos mucho tiempo en una emocionalidad que no nos es funcional, nos duele la panza, estamos nerviosos, vamos fastidiosos a ese trabajo y demás. Ahora, se asemeja mucho a tener resignificado cuando yo voy con otra emocionalidad al trabajo. ¿Por dónde se empieza entonces? Por empezar a pensar que ese lugar a donde voy, esa actividad que hago, ese espacio, esas personas con las que me vinculo, significan para mí otra cosa, ¿sí? Significan llegar a fin de mes, pero significa también el paso que hay que dar para después conseguir trabajar y pensarnos en otra actividad o en el desarrollo de alguna profesión que quedó guardada o en el más profundo deseo de dedicarse a algo que es bien distinto a lo que estoy haciendo cotidianamente. Qué bien que se siente cuando estamos así como subsumidos en una rutina diaria y nos damos el permiso de tener pequeños grandes actos de rebeldía. Te doy un ejemplo. ¿Querés? Dale. Por ejemplo, tenés ahí en el teléfono esperándote, te acaban, vos te das cuenta, te llega una notificación de algún trabajo esperando tu respuesta. Pero también tenés el grupo de tus amigas con las que hablas de ángeles y arcángeles, por ejemplo, y decís, ¿sabes qué? Vos vas a esperar al mensaje del trabajo y te das ese lujito de escuchar ese audio que te llena el alma, de pasar ese momento intencionando con tus amigas del grupo en lo que tiene que ver con tu vínculo con los ángeles, arcángeles. Estoy dando un ejemplo, el que crea, el que no crea, o sea, era otra cosa. Escuchar un tema de música que hace mucho que no escuchás, decir, mira, ¿sabes qué? Está ese mensaje que viene de la oficina y que tengo que responder, pero yo lo voy a dejar esperando 5 minutos porque estos 5 minutos van a ser para mí y la nada misma, por ejemplo. Eso está muy bueno porque tiene muchas propiedades, es como el aloe vera, son esos 5 minutos, porque primero reenergizan para poder seguir adelante. Segundo, es una pausa, ¿sí? Con esto que nos cuesta tanto, que es detenernos para pensar, para sentir. Esta es una pausa para sentir.
Y también es lo que Alejandro Marchesán llama isla de certeza. En este mar de incertidumbre, nosotros sentimos que con ese grupo de WhatsApp, de amigos, de compañeros, de gente con la que compartimos una particular forma de ver las cosas, encontramos certeza. Una certeza que habla de que ahí va a estar todo bien. No sabemos después cuando abramos ese mensaje de trabajo si realmente va a estar bueno, quizás sea una hiperexigencia de la tarea que sigue. Pero mientras tanto, es muy saludable, es muy reenergizante el hecho de hacer esa pausa. Es como escaparse de la vía en la que hemos entrado y tirarnos a la banquina, tomar un mate y reflexionar en el camino, atraídos por personas con las que nos llevamos muy bien, con las que conectamos y con una temática que nos expande como ser. Y fíjate que ahí empieza a conectarse con esto de que lo que se ensancha es lo más profundo del ser, porque esos espacios se conectan muy en lo profundo del ser y nos desconectamos del hacer, que es ese otro que nos saca afuera al espacio del productivismo. Y voy a hacer una advertencia, tener estos pequeños, grandes actos de rebeldía es un viaje de ida, porque después el alma te los va pidiendo cada vez más, entonces vos te los vas regalando cada vez más, y en algún momento empezás a volver a tener más espacios de conciencia en el día. No sé cuántos querés tener, yo no sé si hay medida para todo eso, pero empezás a tener más porque el alma te lo empieza a pedir. Y ojo que no estoy diciendo no contestar al mensaje del trabajo, estoy diciendo dejarlo en stand-by para darte ese regalito y después contestar el mensaje del trabajo. Lo contestas distinto además. Sí, bueno, todo eso. Todas las anteriores son correctas, si fuera un examen, pero sí, totalmente. Y como bien vos decís, se van repitiendo esos espacios, yo me voy ensanchando, ocupa un lugar dentro mío, y quien dice que por ahí lo que esté sucediendo es que nos estamos acercando a que el ser y el hacer se empiecen a unir y empecemos de a poquito a hacer una misma cosa y me dedico a lo que soy y soy lo que me dedico, ¿no? Parece un juego de palabras, pero digo, por ahí un día no contesto más esos mensajes de trabajo y abro una sucursal de Los Ángeles y Arcángeles en la tierra y pago la tasa de comercio y abro el local, recibo amigos, les vendo sensaciones espirituales, me la pagan y con eso llego a fin de mes y le doy de comer a mis hijos, ¿no? Digo, dimos definitivamente ese paso de dedicarnos a algo que nos gusta, entonces ya no trabajamos más y solo nos dedicamos a vivir y sentir. Necesito hacerte una pregunta. A la marosca, dijo mi Sí, tía. y te voy preparando cuando te digo así, porque si no Sí, te la hago sí, así de una. ¿Qué pasa si estamos al lado de una persona abrumada por la rutina, perdida en el sinsentido? Desde el coaching ontológico, ¿se considera que se puede hacer algo por esa otra persona o lo mejor que podemos hacer es dejar, digo, no como coach, sino como coach, claro que podés hacer, pero necesitas que esa persona recurra a vos? Digo, como persona amiga, familiar o lo que sea, más allá de recomendarle un proceso de coaching, perdón, eh, ¿se puede hacer algo por esa persona o es mejor dejarla que viva su proceso? Bueno, es interesante porque abre varias puertas. Desde la ontología, y voy a plantear algo que en principio parecería negativo, pero después lo vamos a ir trabajando, y es que el otro no cambia, digamos, ¿no? Caramba, entonces podríamos decir que el otro va a quedar así de por vida. Pero sí sucede algo también desde la ontología, que si cambio yo, cambia todo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos revisar dónde están nuestros compromisos, ¿sí? Y si en nuestros compromisos esa persona que la vemos un poco, por llamarlo de alguna manera, afectada por algo, está alineada a esos compromisos. Lo que quiero decir con esto es que
primero nos tenemos que preguntar si somos nosotros los que tenemos que hacer algo por esa persona y si podemos y si está encuadrada en el camino, no sé, de la responsabilidad para con los amigos, o está dentro de nuestro equipo de trabajo, o está dentro de los ámbitos que nos manejamos. ¿Cómo nos damos cuenta si somos nosotros los que tenemos que actuar o no? Yo creo que nosotros podemos hacer pequeños acercamientos en la manera de comunicarnos, ¿sí? Con, por ejemplo, preguntas abiertas, ¿sí? Si a la persona le preguntamos si está bien, va a responder sí o no. Ahora, si le pregunto cómo estás, es muy distinto, parece un juego de palabras, pero muy distinto, porque la persona empieza a desarrollar, empieza a hablar, se empieza a escuchar. A veces no nos escuchamos, a veces tenemos conversaciones internas que no son muy, a veces no somos muy amigables con nosotros mismos. Entonces la persona empieza a expresarse y me empieza a dar a mí la posibilidad de escuchar. Porque estamos lanzados a intervenir en la vida nuestra y en la de todos. Y a veces uno debe intervenir con la pausa, el silencio y la escucha. Ahora, si escuchamos con la inocencia del niño, escuchamos con apertura y hacemos una pregunta abierta, quizás en ese decir del otro nos esté dando insumos para poder seguir preguntando y poder seguir acompañándolo en su propia reflexión y no en el juicio nuestro acerca de lo que a otro le pasa. No sabemos nada del otro. Esa es una realidad. Culturalmente a muchos de nuestra generación nos enseñaron esto de ponete en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, desde la ontología se cuestiona bastante eso porque en realidad no nos podemos poner en el lugar del otro porque solamente el otro sabe con lo que carga y lo que lleva. Entonces... Venía a ser como muy presuncioso. Claro, exactamente. Pero si nosotros, como te decía, hacemos una pregunta abierta, el otro puede empezar a conversar y ya el hecho de ponerle palabra a lo que le está pasando es gran parte de un proceso de sanación, si vale el término. Y nosotros si escuchamos y seguimos acompañando con una oreja abierta, quizás les podemos estar dando sutiles indicios y señales de que puede estar por ahí la salida, que siempre va a ser un camino que va a recorrer el otro a elección del otro. Claro. Importantísimo ser conscientes de eso, ¿no? De que cada uno tiene su propio proceso y de que no nos corresponde invadir el proceso ajeno. Y sobre todo desde la ontología no entrar en el terreno cultural del consejo, ¿no? Porque es muy común. Vos lo que tenés que hacer Vos es... lo que tenés que hacer. ¿Cómo no haces esto? Y ahí estamos nosotros metiéndonos sutilmente en la vida del otro. En cambio, con la pregunta abierta, el otro puede encontrar su propio camino, digamos. Y hay que estar ahí, acompañar, demorarse en llenar la pava y demorarse en el fuego y demorarse en la cebada de mates. Y esa demora, que me gusta la filosofía del tiempo de demorarnos, quizás sea en definitiva la compañía que el otro necesita para encontrar la confianza de su propia reflexión. Empezar a confiar más en él y en lo que dice y hace. Sí, pero es verdad que a mí me ha pasado de no estar bien y de solamente estar cerca de alguna amiga o amigo sin haberle dicho qué me pasa, sin haber recibido nada así como palpable. El solo hecho de estar cerca me ha dado una inyección de cariño, de amor, y digo, bueno, listo, yo me siento mejor. Entonces a veces es como darle el valor al acompañamiento. Esta idea de demorarse está buenísimo en el momento compartido con esa persona, ¿no? Si nos demoramos podemos estar más atentos y podemos percibir las señales que el universo nos regala y de alguna manera volvemos a recuperar la esencia del ser humano en la Tierra, que era demorado, cerca, abrazados, alrededor del fuego, dentro de la caverna.
y no en esta tecnología que nos acelera y nos manda hacia un lugar desconocido. La globalización y el hecho de saber al toque que hay al otro lado del mundo y no tener la más mínima idea de cómo es el pulso, el corazón de la persona que tenemos sentada al lado. Digamos. Quizás si nos abrazamos todos, empezamos a pulsar todos hacia un lugar saludable, justamente saludable para todos y no para algunos. Me parece que pasa un poco por ahí la cosa. Gustavo Rubí, es siempre un gustazo tenerte acá en el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y la semana que viene repetimos. La semana que viene repetimos. El agradecido soy yo, gracias Su por el espacio, la radio, el placer de siempre. Nos vemos el próximo martes. Y nosotros seguimos unos segunditos, ni siquiera